Buenas noches, hermanos. Aprovechamos que estamos ya de pie y vamos a orar. Señor Dios de los cielos, Padre bendito, santo y glorificado por siempre sea en tu santo nombre, Señor. A ti nos dirigimos esta noche, Señor, confiados en que tú vas a disponer el corazón de cada uno de los que estamos aquí y de aquellos que oigan después este contexto de tu palabra, Señor, para que nos mueva, Padre, a ser verdaderos siervos, a buscar de ti con mayor anhelo cada día y a entenderte, Señor, entender tu palabra, a tenerla en nuestras vidas y a caminar, a andar por ella, Señor, y no por nuestros designios, no por nuestro propio pensamiento. Bendícenos, Señor, y bendice aquí a mis hermanos presentes, te lo pido en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, y vamos a abrir. Tenemos un estudio. Ustedes saben que hoy día 7, ya entrando en el año nuevo 2018, hay algo que es común a todos nosotros. ¿Qué será? ¿Qué es común en esta semana? ¿Qué todo el mundo hace? Metas. ¿Qué más? Propósitos. Eso es lo que hacemos. Vemos el año pasado qué tal nos fue. De ahí sacamos ciertas conclusiones y eso es lo que preparamos, metas y propósitos. En Santiago, vamos a encontrar Santiago capítulo 4, como algunos hermanos hicieron también unos propósitos, no de la mejor manera, y a eso vamos a dedicar este momentico. Ya lo tienen, Santiago capítulo 4, a partir del verso 13 y hasta el 17. ¿Ok? Y dice así: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Cortito. Bueno, y yo me pregunto, ¿acaso hay entre nosotros alguno que no haya hecho propósito esta semana? O que no haya planes, planificaciones, que haya pensado en cómo vendrá el mañana y de cómo debemos ya ir alistándonos, ya sea para mejorar, ya sea para cambiar, ¿verdad? Tomar decisiones. En un principio, cuando nosotros pues éramos pequeños, eran nuestros padres quienes hacían esos propósitos por nosotros. Ellos escogían desde la ropa que íbamos a vestir, el color de esa ropa. Ellos tenían también ya muy bien diseñado nuestro horario, las actividades que íbamos a tener. Todo estaba planificado de antemano. Las horas de estudio, inclusive a la hora que nos acostaban, y son las 8, a dormir. Hoy ya eso no, eso es historia antigua. Pero anteriormente nos acostaban a las 8, creo, ¿verdad? Algunos dicen sí todavía, menos mal. Pero luego nosotros crecimos y al crecer, pues cambiaron las cosas. Nosotros empezamos a hacer nuestros propios planes, a tomar nuestras propias decisiones en base a ello, a hacer propósitos. ¿Qué voy a estudiar en la universidad, verdad? ¿Qué carrera me voy a dedicar? Inclusive, ¿a dónde quiero ir? ¿Cuál de las muchachas que me gusta le voy a pedir amores, verdad? ¿Cuándo pienso proponerle matrimonio? ¿Con quién casarme? ¿Cuántos hijos vamos a tener? ¿Y en qué momento los vamos a tener? Esas son cosas que ya uno
Nuestros padres no, porque sencillamente salían, pues salían, ¿verdad? Pero no, ya no, en los tiempos de hoy en día planifican cuándo vamos a tener el hijo. Y si fuese posible, aún planificaríamos hasta el sexo de cada uno de nuestros hijos, para que no nos saliera así como le salieron al hermano Jesús. ¿Cuántas fue? 4 hembras y un varón. Él, ¿verdad? Y dichoso. Pero así mismo es, o sea, hay muchos que hubieran planificado, bueno, yo quiero tener 2 varones, 2 hembritas, o sea, parejitas y cosas así. Pero, bueno, hasta ahí nosotros quisiéramos inclusive planificar. Y yo les digo algo, que planificarnos para bien o para mal no es el asunto, porque nosotros lo hacemos porque creemos que podemos hacerlo. Ese es el detalle, creemos que podemos planificar nuestra vida como nosotros querramos. Y ese error nos lo hace ver Santiago, que no es así. Jacobo, en esta cita que nosotros acabamos de leer ahora, hace una referencia de aquellas personas que orquestaban toda una estrategia o armaban un muñeco, como le decimos aquí en Santo Domingo, de lo que ellos pensaban hacer en el futuro. Son personas que guardaban ciertas características y que inmediatamente la podemos ver. Ahí con sus Biblias abiertas van a ver que eran personas que planificaban el tiempo de inicio. ¿Por qué? Porque miren lo que dice, hoy y mañana. O sea que ellos tenían ya estipulado cuándo vamos a iniciar todo esto. Hoy y mañana también. En estos 2 días lo vamos a hacer. A pesar de que nuestra vida es incierta completamente, es efímera, es corta, pasajera, como neblina, como la hierba, como la flor de la hierba. Pero todos los hombres guardamos un pensamiento como de que somos eternos. Este año era cosa de celebrar, Señor, uno más que me diste. Celebrar uno menos en cuando vengas tú a buscar a tu iglesia y a tu pueblo. ¿Es uno menos o no? Es uno menos. También es uno menos de vida nuestro, claro, pero la gente no lo entiende así. Y piensa uno más de vida que tuve, pero uno menos que vas a tener también. O sea, todo depende de cómo lo estamos viendo. Pues estas son personas que planificaban el tiempo de inicio. O sea, yo voy a iniciar ahora, yo voy a empezarlo ahora. Hoy y mañana, decía. En segundo término, eran personas que planificaban qué acción iban a tomar y el lugar. En este caso era, iremos, o sea, nos vamos, o sea, salimos de este lugar para otro lugar, a tal ciudad. Ellos tenían la idea de que salían de un sitio y llegarían a donde inicialmente ellos habían planificado llegar. Y yo les pregunto, hermanos, ¿cuántas veces nosotros no hemos salido a un sitio y terminamos en otro? Y muchas veces en otro que no queríamos llegar. ¿Por qué uno sale 2, 3 horas antes de aquí al aeropuerto? ¿Por qué? Por todas las cosas, todos los inconvenientes que te pueden pasar en el camino. Que tuviste un ponchón de goma y chocaste con un carro, ya no vas a llegar al aeropuerto. ¿Tú sabes dónde vas a llegar? A la casa del conductor, a estar prestando declaraciones. ¿Entiendes? Y nosotros cuando jóvenes, porque ¿para qué pensar en así? ¿Cuántas veces nos ocurrió que salíamos para un sitio y no llegábamos? No llegábamos. Que voy al cine, nos pasa algo en el medio, encontramos a fulanito, nos jaló para otro lado, no llegamos. Pero esta gente eran tan ciertos que ellos decían, iremos a tal ciudad. Y ellos pensaban que sí, que iban a llegar. ¿Por qué? Porque ellos lo habían planificado así. El muñeco estaba muy bien armado para ello. En tercer lugar, eran personas que planificaban inclusive no qué iban a hacer, sino cuánto iban a durar haciéndolo. Todavía hay que tener un gran tupé para hacer esto. Porque ellos decían, y estaremos allá 1 año. Eso estaba calculado. En 1 año vamos a hacer todo lo que hemos planificado hacer. Parecían como si fuesen verdaderos genios, calculando el tiempo que necesitaban para llevar a cabo lo que ya ellos habían previsto hacer. Y estaremos allí 1 año. Exacto, 1 año. ¡Wow! Ni siquiera en los estudios cuando uno dice, y yo voy a hacer esa carrera en tantos semestres.
A según, como dicen en el campo. ¿Cómo que a según? Depende. Si lo vas a hacer en Intec, lo podrías hacer, si te afanas, en tanto, ¿verdad? Como dice el penso. Si lo vas a hacer en la UAS, agrégale 3 o 4 semestres más por los desórdenes que continuamente arman los universitarios, los políticos allá. O sea, el que va a estudiar una carrera en la UAS sabe cuándo entra, pero no sabe cuándo sale. ¿O no? Entonces, no, aquí no. Esta gente aquí sabían perfectamente que estarían allá un año. Y también, como cuarto paso, sabían, eran personas que podían planificar la táctica que ellos iban a utilizar. Y dice, y traficaremos. La palabra traficar aquí suena fea. Vamos a cambiar y vamos a decir, y mercadearemos, ¿verdad? Y vamos a comercializar. Porque aquí cada vez que se habla de traficar, lo que se está pensando es en otra cosa, que se están traficando por allá. Y no es eso. Vamos a traficar, era eso. El intercambiar, el vender, el mover mercancía, comercio, que ya los judíos eran muy famosos en eso, como comerciantes eran fantásticos después de los fenicios. Ya ellos tenían escogido el método mediante el cual ellos iban a conseguir sus propósitos y metas que previamente ya se habían fijado. El muñeco estaba hecho. De tal manera que en el quinto punto nosotros vemos que ya, completito, porque eran personas que estaban tan seguras que eran buenos sus planes y propósitos y que lo iban a lograr. O sea, ellos daban por sentado la presunción de obtener ganancias haciendo lo que ellos iban a hacer, que iban a alcanzar los resultados esperados, y por eso dice, y ganaremos. O sea, no es que vamos a estar un año haciendo negocio a ver cómo nos va, no. Y ganaremos ese año, vamos a ganar. Iban a lo cierto, eso es lo que llama un muñeco bien armado. Allá en el batallón nuestro hay un curso de comandos que se da. Y una de las cosas que primero se le indica a los que van a participar en él es acerca de una anécdota del general MacArthur, que él decía, no existe plan perfecto elaborado sobre un escritorio que soporte el primer disparo. Usted puede pasarse semanas y semanas elaborando una estrategia, las tácticas que usted va a seguir para lograr esa estrategia, y eso está muy bueno ahí, en el mapa de ahí, sí, en los planos sobre el escritorio. Pero cuando llega a la realidad, todo cambia. Dice, no es capaz ese plan de soportar el primer disparo. Algo va a cambiar. Necesariamente algo va a cambiar. Y si ese hombre tenía, vamos a decir, el ingenio de entender que el hombre no podía ser absoluto en cuanto a sus presunciones, más debieran haberla tenido estos cristianos o estos creyentes, a los cuales el mismo Jacobo llama hermanos. O sea que son personas de la fe. Debieran tener otro tipo de idea en cuanto a cómo debemos planificarnos. No hay planes perfectos hechos por el hombre. No existe tal cosa. Vale decir que lo más penoso es que debemos tener en cuenta que a las personas que, como le dije, a Jacobo se estaba dirigiendo no eran gentiles, sino eran judíos creyentes, al igual que él. Igual que nosotros, que conocían del Dios verdadero, pero que estaban viviendo conforme a sus criterios, excluyendo, pretendiendo dejar fuera de sus planes y de sus propósitos a Dios. Y yo me pregunto, como si tal cosa fuese posible, dejar a Dios fuera de nuestras vidas. No. Pero esa pretensión que ellos tenían era el ser autosuficiente en todo caso. Tenían equivocadamente la idea de que podían decidir sus vidas por ellos mismos, como si no se debiesen a otro, como si ellos fuesen dueños de sí mismos. Y los cristianos, como todos sabemos, no nos debemos a nosotros mismos, sino que nos debemos a Cristo. No podemos hacerlo nosotros solos. Hacer propósitos, planificar, hacer metas, teniendo así una estrategia para el futuro, para que no nos cojan desprevenidos, no tiene en sí nada malo.
Es correcto hacerla, hermanos. Y todos debiéramos hacer un buen ejercicio haciéndolas. Lo que está malo, sin embargo, es pretender hacer todo eso anterior contando con nuestra propia fuerza, con nuestra astucia, con nuestra preparación, con nuestra inteligencia y nuestro intelecto, sin someterlo a la voluntad de Dios, sacando la participación del Señor, desechando de esta manera que Él pueda intervenir en nuestros planes, o al menos eso piensan algunos. Lo desastroso que cuando un creyente hace estas cosas, me recuerda a cierto personaje bíblico que censó sus fuerzas, censó su ejército. Eso le ocurrió a David en Primera de Crónicas, capítulo 21:1, y le leo nada más que el versículo primero para que se den cuenta, y dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. No era un censo como algunos pretendían, no, eso era un censo poblacional, no lo era, porque decía, y en tal sitio de la tribu de tal, tantos que podían levantar espada. No, era un censo de hombres fuertes que podían levantar espada, no de mujeres, viejos, niños, sino de hombres prestos para la guerra. Esa era la fuerza. ¿Y qué pasa? Todos nosotros sabemos que ¿quién peleaba las batallas de David? Era Jehová de los ejércitos. Hacer eso era para tener la seguridad de cómo podía contener o contender contra el enemigo, cómo podía defenderse o cómo podía atacar, lo que fuese. Y sabemos que esto le trajo el juicio de Dios, y como consecuencia de ese censo, el cual él mismo dice: reconozco que he pecado gravemente, en gran manera contra ti. Él lo reconoció. Pero en consecuencia de ello murieron 70,000 hombres de una plaga. Juicio inmediato que el Señor hizo. ¿Por qué? Porque no confiaron en Jehová de los ejércitos. La confianza del creyente debe estar en Dios y plenamente en Él, y solo en Él. No importa inclusive cuán adversas sean las circunstancias a nuestro alrededor, cuán imposible nos parezca que se pueda dar o no dar lo que nosotros estamos planificando. Realmente no debemos ni temer ni sentirnos desanimados, y debemos confiar en que Él lo puede hacer. Él lo puede hacer, y que Él es mejor que nosotros. Y a veces la solución que nosotros pensamos no es, porque Él tiene mejores pensamientos para nosotros que nosotros mismos. Nuestros pensamientos no son así de buenos. No olvidemos en ningún instante en nuestro peregrinar, en nuestro caminar todos los días, que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Y que este año aún nosotros pretendamos cosas que sabemos que están muy lejos de nuestro alcance. Si es la voluntad de Dios, lo alcanzaremos. No podemos confiar, por lo tanto, en nuestras capacidades como tal para conseguir lograr objetivos que ya previamente nos hemos propuesto, lograr metas. Deuteronomio 21 dice: cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblo más numeroso que tú, no tenga temor de ellos, porque el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. No importa lo que venga en contra de ti, lo primero con que debes contar es con el Señor. Tu confianza en Él es lo primero, y que Él hará lo mejor. Salmo 33, 16 dice: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni nosotros salimos de muchísimas cosas por nuestra sagacidad o nuestra inteligencia y experiencia. Dice: ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. O sea, si nosotros nos libra algo, es el Señor. No nosotros que hemos planificado bien y hemos planificado. Y esta fue la razón mayor de ese problema que tuvo David. Y la palabra dice bien claro que fue como
que Satanás se levantó, incitó a David a que hiciese censo. Y yo pienso que también Satanás es el que nos hace creer que somos autosuficientes muchas veces o muy inteligentes, para que nosotros también nos pongamos a censar nuestra fuerza haciendo planes y propósitos basados tan solo en nuestra habilidad, en nuestra astucia como administradores, como personas inteligentes, profesionales, con títulos, con doctorado, no siendo muchas veces otra cosa más que individuos, creyéndose autosuficientes, más llenos de jactancia y soberbia que del mismo Espíritu de Dios. Jacobo nos advierte, nos dice que estas cosas son irracionales, que no tienen sentido. No la tiene. Y es en el momento en que le dice, no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Él no lo declara, no lo dice. Ustedes ven lo que le ocurrió al rico, al necio rico aquel. ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que él hizo? Él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. Se planificó, se trazó metas y dijo, esto haré. ¿Qué es eso? Eso es una propuesta que él mismo se hace. Esto haré. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardado para muchos años. O sea que ya él pensó hasta todos los años que iba a vivir, con todos esos bienes, alma mía, qué bien lo que tienes guardado. Repósate, come, bebe, regocíjate. Miren qué planificación perfecta. Pero no contó con ¿qué? Con Dios. Por eso el siguiente verso dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y así le va a ocurrir, como dice, a todo aquel que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y el Señor nos manda que hagamos riquezas, ¿dónde? ¿Dónde acumulemos tesoro? En los cielos, donde no hay hollín, no hay polilla, no hay ladrón que mine, ni que robe. Es allá que debemos hacerlo. El que no tiene en cuenta en sus planes a Dios, pues es igual de incomprensible que este individuo. Eso es lo que ocurre. Y eso es lo que hace Jacobo, indicándole lo irracional que es ese comportamiento entre hermanos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces les insta con esto a reconocer que lo efímera, corta, voluble que es tu vida, que estamos de paso, que ninguno de nosotros tiene control de si tendremos una hora, un día, un año más de vida. No sabemos si vamos a amanecer vivos mañana. Y estos se atrevían a planificar un año. Todo un año de mercadear, yendo de una ciudad y otra a fin de obtener ganancia. Una cosa era segura, que un mismo hecho acontece a todos los hombres, ¿se acuerdan? Todos vamos a rendirle cuenta a Dios el día que nos vamos a morir, porque nos vamos a morir, a menos que Jesucristo llegue antes. Y ojalá fuese así. Ojalá este sea el año que Él haya escogido. Pero si no, a todos nos va a ocurrir que todos vamos a gustar de la muerte. Todos conoceremos ese momento. Jacobo les contrasta entonces en el siguiente verso cuál debería ser su actuación, no la que están haciendo, sino cuál debiera ser. Y les dice en el verso 15, en lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Miren, nada puede oponerse al deseo, a la soberanía, a la voluntad de Dios. Y parece que hay hombres que no lo entienden así. Tanto nosotros salvos o los hombres impíos, perdidos, no importa. Todos están bajo la poderosa mano de Dios. Todos están sujetos a lo que el Señor haga, a lo que el Señor desea, a la voluntad de Dios.
Es tonto pretender, por tanto, que nosotros podemos dirigir nuestra vida hacia donde querramos sin su anuencia. Eso no es correcto. Miren Pablo. Pablo es un ejemplo en todo, claro, como apóstol, de cómo era lo que Jacobo le estaba diciendo. En 1 Corintios 16, 5, 7 dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero, oigan bien, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. ¿Ven? Si ¿quién permite? Si el Señor lo permite. En Hechos 18:21 tenemos otro buen ejemplo también. Dice: los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. ¿Ven? Fíjense cómo uno dice: si el Señor lo permite, si el Señor quiere, si Dios quiere. ¿Qué significa eso? Una condicionante. Tú puedes expresar todo tu deseo, pero ¿qué determina que tu deseo se cumpla? Que se cumpla la condicionante. ¿Cuál? Si Dios quiere. Y eso nos hace ser humildes. Y eso nos hace ver nuestra verdadera identidad como siervos. Y eso nos quita orgullo, autosuficiencia, que delante del Señor no son buena cosa. Pablo con eso lo que nos estaba dando era un ejemplo de buena planificación, de cómo nosotros podemos hacer planes si Dios quiere. Si Dios quiere. Recuerden que todo pensamiento nuestro debe ser sometido, debe ser llevado a Cristo, para que según sea su propósito, sea en nuestras vidas también. Hay algo que el maestro nos enseñó, y es que primero debiéramos buscar, ¿qué? Las cosas de arriba, el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas nos serán añadidas. Y a veces perdemos eso, el enfoque, y estamos buscando cosas y después al final pretendemos que el Señor la va a bendecir, cuando en realidad, en primer término, debe ser así. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces nuestro propósito de este 2018, ¿por dónde deben andar? Por ahí primero. ¿Por qué? Porque dice que todas las demás cosas os serán añadidas, o sea, vendrán de ñapa. Eso es lo que quiere decir. Parece que los judíos estos, hermanos, a los cuales se está refiriendo Jacobo, pues no tenían esto muy claro y estaban yendo detrás de cosas más materiales, más del mundo. Por eso, eso que ellos tenían no era más que una errada actitud. ¿De qué? De presunción, fruto de la autosuficiencia que ellos pensaban de quienes ellos eran, lo cual le producía soberbia también en ellos, ya que los hacía jactarse y ufanarse de lo que ellos no debían ni podían, porque no eran dueños de sí mismos. Y ya que aquí hubieron varias palabritas raras, vamos a ponerlas, porque miren cómo Jacobo habla de ella: jactarse, soberbia. Vamos a ver. Lo primero, presunción. ¿Qué es una presunción? Es la consideración o aceptación de una cosa como verdadera o real a partir de ciertas señales o indicios sin tener certeza de ella. O sea que presumiblemente nosotros, esa era la presunción de ellos, que ellos iban a hacer, pero no era cierto. Eso más que nada es hacer conjeturas, sospechar de una situación o cosa como verdadera sin tener la certeza de que lo fuera. Presunción aparece ligada a autosuficiencia, deshinchar, fatuidad, hinchazón, humo, ínfula, jactancia, necio, ostentación, pavoneo, petulancia, postín, presuntuoso, suficiencia y vanagloria.
Wow, casi hay que buscar un jabón después de haber dicho todas estas palabrotitas, ¿eh? Pero ¿qué pasa? La segunda es la soberbia, es altivez y arrogancia del que se cree superior. Y por último, jactancia, que es arrogancia, presunción, orgullo excesivo y vanidad. Y yo les digo que todas estas palabras, que de una forma u otra le caben perfectamente a aquellos judíos, pues significa acerca de actitudes que nunca deberían estar presentes en nuestras vidas, ni en la vida de ningún cristiano verdadero. Debemos desecharlas, todas ellas, porque tales cosas para Dios implican pecado. Y ya por último nos dice Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ciertamente, él no se está refiriendo tan solo a este último tema que se ve aquí en el capítulo 4, sino también a los 3 primeros capítulos anteriores. Pero bien cabe este también. Es pecado por cuanto los creyentes tenemos la presunción de que vamos a obtener logros basándose únicamente en nuestras habilidades o en nuestras destrezas, en nuestra inteligencia, sin contar con Dios, sin la participación de Dios para nada. Ahí es pecado, indiscutiblemente. Porque también eso es algo que hace engrandecer a uno en base a ¿qué? Al orgullo. Ustedes ven unos camiones a veces que andan por ahí, unos autobuses, que dice: por mi propio esfuerzo. No hay frase más llena de orgullo y petulencia que esa. ¿No la han visto? Camiones que dicen, por mi propio esfuerzo. Por mi propio esfuerzo fui yo con mi trabajo que me hice de este camión o de esta guagua. Bueno, cada quien sabe después que le va a tener que dar cuentas a Dios. En la mayoría de los casos, cuando nosotros vayamos a hacer nuestros planes, ya los estamos haciendo, vamos a tener que estar siempre pensando que debemos condicionarlos, como les dije ahorita. Si Dios quiere, si el Señor lo permite, haremos todo lo que nos hemos propuesto. Debemos recordar también que cada uno de estos planes debe ser acompañado con una dedicatoria al Señor, con nuestra oración y entregarlos en las manos del Señor. Siempre vamos a reconocer también cuando hagamos los planes que el Señor puede tener mejores planes para nosotros, por lo tanto los nuestros, el Señor puede desecharlos de un momento a otro. Dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese me gusta más que los mismos planes que yo pueda hacer. Paz, bueno, sus pensamientos son muy diferentes a los nuestros. ¿Y saben qué? Son mejores. ¿Y saben qué? Son llenos de amor hacia nosotros. No olvidemos eso. Para concluir, ciertamente no está mal, como les dije ahorita, el que planeemos y planifiquemos. Sin embargo, asegurémonos siempre que todos nuestros planes deben estar exentos de esa actitud que tenían esas personas en ningún momento, y que tengamos la actitud correcta delante de Dios. Y quizás debiéramos tener la mejor de las condiciones, si Dios quiere, si el Señor quiere, pero había una que nos la enseñó también nuestro Señor Jesucristo, no como yo, sino como tú quieres, Padre. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, por este año, por todas las bendiciones que tú derramaste sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Y gracias, Señor, por este año nuevo, que nosotros sabemos que no importa lo que nosotros planificamos y tengamos por meta, Señor, tú tienes mejores pensamientos para nosotros. Tú tienes mejores ideas, Señor. Tú tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros. Un plan que se inició cuando conocimos a tu Hijo Jesucristo. Y ese plan dice que el que inició en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Y eso es con tu anuencia, Señor. Ese es con el deseo de tu voluntad en nuestras vidas. Permite, Padre, que
Nunca, nunca, Padre, pequemos de orgullo ni de altivez delante de ti. Que nunca nos sintamos autosuficientes, sino cada día, Señor, seamos más pequeños, más humildes, para que tú seas todo en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.